Efesios capítulo 1, verso 13 en adelante, leemos: en él también vosotros. Pablo viene hablando desde el verso 3 de lo que ha pasado en las vidas, y más que ustedes han sido predestinados por Dios para algo, para llevar a cabo una función muy importante en la tierra. Ustedes han sido elegidos para algo importante. ¿Cuántos creen eso? O sea, yo tengo que entender el valor de la elección. El valor de la elección. Yo fui elegido para un propósito. Dios no te eligió para ser tú como esa silla, un mueble inoperante. O sea, tiene una función de que la gente se siente, pero de ahí en fuera más nada. No, Dios te eligió para llevar a cabo en ti y a través de ti cosas poderosas. Aleluya. Y yo quiero que usted internalice esto. Tú estás empoderado por Dios para hacer cosas poderosas. Y eso nos estaba hablando Dios. Y de esto, y yo me quedo pasmado porque Dios confirma. Y de lo que tenemos que hablar y de lo que Dios nos está queriendo hablar, tiene que ver con esto. Por lo tanto, en él también vosotros, y aquí sigue enfatizando Pablo a los efesios, y les dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Quédate en el verso 13. Importante que entendamos que la palabra, si no creemos en la palabra, no hay nada, no ocurre nada. Porque aquí dice claramente que cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿y qué? Y habiendo creído en él. ¿Ok? Nuestra fe, nuestra acción de creer nos lleva a que seamos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto es importante, hermano. El sello es, por lo tanto, el mismo Espíritu Santo, y su presencia en el creyente denota, ¿tú sabes qué? Propiedad. Amén. Propiedad y seguridad. El hecho de que tú hayas creído y Dios te haya dado su Espíritu Santo, lo que está diciendo Dios: este es mío, esta es mía. Yo pongo un sello que lo ratifica. Él creyó y ese sello es el Espíritu Santo en tu vida. Esto es importantísimo. Sigue leyendo el capítulo o el verso, ¿verdad? Porque es que el sello, el Espíritu Santo, es que las arras de vuestra herencia hasta que la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Seguimos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar ¿qué? Gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo estaba consciente de que esta iglesia había sido ganada para un propósito, de que esta gente había creído y que esta fe que ellos tenían los llevaba a amar a los demás, amar a los que estaban alrededor de ellos. Y ese amor era un testimonio para el mundo de que esta gente eran de Dios. Hermano, el amor testifica de de nuestra fe en Dios. Jesús dijo: el mundo os va a conocer que yo estoy en ustedes y el Padre está en ustedes, porque por el amor que os tengáis los unos
para con los otros. El amor da evidencia. Por lo tanto, hermano, si hay algo que el enemigo quiere estorbar en un lugar, en una familia, en una iglesia, es el amor. Estorbar para que no haya amor, para que haya contienda, para que haya enemistad, para que haya pleito. Nosotros en esta casa echamos todo eso fuera. Nosotros en esta casa renunciamos al odio, renunciamos a la amargura, renunciamos a la contienda y abrigamos el amor. De hecho, la Biblia dice que nos vistamos de amor, porque es que la unión perfecta, el vínculo perfecto, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate, Él quería que nosotros tuviéramos espíritu de sabiduría y de revelación, simplemente para que pudiéramos tener un mejor conocimiento de Él, Dios. El hecho que Pablo oraba, mira, yo estoy orando para que ustedes sean llenos. Ponlo en el versículo antes, aleluya. Para que ustedes sean llenos del espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo estoy orando porque esto es súper importante. En el conocimiento de Él, nuestra vida cristiana debe estar centrada alrededor de este propósito. Tú como cristiano, yo como cristiano, nosotros como creyentes tenemos que girar nuestra vida en conocer más a Dios. Entre más tú conozcas a Dios y el propósito de Dios para con tu vida, amén, más efectivos vas a ser en la obra de Dios. El conocer a Dios como Él lo es en verdad, como lo es revelado por su palabra. ¿Cuántos quieren conocer mejor a Dios? ¿Cuán importante es conocer a nuestro prójimo? ¿Cuán importante es conocer a nuestra pareja? ¿Cuán importante es conocer nuestro entorno para saber cómo debemos de qué actuar, cómo debemos responder? Si no, a veces pecamos de ignorancia. Vosotros erráis por ignorancia de la Escritura y del poder de Dios, dijo el Señor. Nosotros no podemos permitir que la ignorancia nos lleve a cometer errores. Y hemos sido a veces víctimas de ellos. Dicen amén. Nuestra ignorancia nos ha llevado a cometer errores. Pensando que estamos haciéndolo bien, terminamos haciéndolo mal. Por eso es que nosotros tenemos que rendirnos al Espíritu Santo, reconocer el poder del Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé revelación en cuanto al conocimiento de Dios. Es importante en todas tus empresas, en todas tus acciones, en todo lo que tú tengas figurado emprender en este año, en tu entorno. Órale a Dios, clama a Dios, pero mira con fe creyendo, Señor, yo necesito Espíritu Santo en mí y que ese Espíritu Santo en mí me dé sabiduría, me dé revelación. Quiero entender los pasos que tengo que dar. Dice la Biblia, Él te enseñará y te hará entender el camino que tienes que andar. Pero hay que ser intencional, hay que buscarlo, hay que buscar a Dios. Pablo le decía y oraba a Dios, mira a ustedes Efesios, yo me alegro de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Yo me alegro por lo que Dios ha venido a tomar posesión en su vida. Qué tremendo, pero yo le oro a Dios para que el Espíritu Santo con el cual ustedes han sido sellados, con el cual Dios los ha empoderado, mira, les dé la revelación, les dé el conocimiento de Dios para que puedan hacer y cumplir el propósito de Dios. ¿Me están escuchando, iglesia? Tanto tú como yo necesitamos
entender esta verdad. Necesitamos ahondar en esta verdad. A veces somos vagos, a veces somos negligentes, conformistas. Sí, porque nos conformamos con lo que conocemos. Mira, hermano, yo y tú, los dos, toda la sabiduría en esta casa, en este lugar, toda la sabiduría en este estado, toda la sabiduría en este mundo, no le llega ni a los tobillos a Dios. No le alcanza. Fíjate, lo más sabio del hombre es lo más sencillo de Dios. Lo dice la Biblia. Pablo entendía esto. Ahora, esto nos debe de estimular, animar a querer conocer más a Dios. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Es hora de que oremos e intercedamos todos los días. Cada vez que te levantes, Señor, yo voy a leer tu palabra ahora. Yo voy a leer algo de las Escrituras. Yo quiero que esto no sea solamente letra, porque la letra mata. Yo quiero que tú vivifiques tu palabra. Yo quiero que tú me des espíritu de revelación, que el Espíritu Santo en mí me revele, me haga entender lo que voy a leer. Hay algo revelado en la Escritura que tiene que ver contigo particularmente. ¿Cuántos creen esto? Esto es bien importante. O sea, Isaú puede leer el mismo pasaje que tú estés leyendo y wow, qué tremendo. Pero Evelyn lo está leyendo y está diciendo, ay, Dios mío, Dios, ¿por qué tú me hablas? ¿Por qué tú me dices esto? Porque es la intención de Dios por medio de su espíritu revelarle algo en ese momento particular a Evelyn que no le puede y no le está revelando a Isaú, porque no es necesario que él lo entienda, pero es necesario que ella lo entienda. ¿Me están entendiendo? Esto es práctico, hermano. Esto es algo que debe de estimularlo usted a decir, qué chévere. O sea que cuando yo me siento a leer la palabra, Dios me va a hablar. Si le busco con deseo de que, con intensidad, con sencillez de corazón, ¿verdad? Y me humillo delante de Él y digo, Dios, háblame, Él te va a hablar. Importante, hermano. Y Pablo entendía y por eso estaba orando por los efesios y por la iglesia. Verso 18 continúa diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es, ¿qué? La esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Esto es bien importante, hermano. El conocimiento nos va a llevar a entender el que Dios nos alumbre el entendimiento, nos revele, nos haga entender, nos va a llevar a comprender cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Fíjate, Pablo quería que ellos supieran esto, porque pocas cosas nos dan una esperanza más segura y duradera en la vida que simplemente el saber que Dios nos ha llamado y que tiene un llamado específico en nosotros para cumplir. Cuando tú tienes, yo no estoy aquí para perder el tiempo, y de hecho Dios me escogió no para ponerme ahí, uno más del montón. No, cada uno, diga conmigo, cada uno, estoy yo incluido. Yo estoy incluido, tú estás incluido. Ahí en el cuerpo de Cristo, los miembros. El dedito pequeño, el dedito del medio, toda la palma de las manos, las muñecas, el antebrazo, el brazo. Todo esto tiene una función. El codo, las rodillas, los ligamentos, todos y cada uno de los miembros del cuerpo tienen una función particular, importante que llevar. Aún las partes más deshonrosas tienen su función, dice Pablo. Y de hecho esas las cuidamos.
tenemos que entender la revelación, lo que Dios nos revela a través de su palabra, para que podamos entender esto, podamos entender la esperanza. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Fíjate, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la esperanza que Él los ha llamado? ¿Cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los? Yo estudiando esto me voló la cabeza cuando descubrí esto que les voy a leer. Pablo quería que ellos supieran la grandeza de la herencia de Dios en su pueblo. Usualmente, oigan bien, usualmente pensamos solo en nuestra herencia en Dios, lo que hemos heredado de Dios por haber creído. Pero Pablo quería que los efesios entendieran que ellos son tan preciosos para Dios que Él los consideró su propia herencia. Tú eres herencia de Dios. Yo no sé si tú captaste esto. Yo no sé si tú entiendes que para Dios tú eres tan valioso que Él te considera, esta es mi herencia, Alex es mi herencia, Isaú es mi herencia, Carlos y Silvia, todos, Sandy, ustedes son mi herencia. Dios los ve como algo precioso, algo valioso. Ustedes son herencia de Dios. Pensamos nuevamente, y esto a mí me capturó la atención. Pensamos en lo que hemos heredado de Dios. Oh, Dios, no. Y sí, hemos heredado muchas cosas maravillosas de Dios, pero que tú seas considerado herencia para Dios, eso tiene una implicación grande. Eso te da, eso te empodera. O sea, yo soy herencia de Dios. Una herencia, tú la proteges, tú la cuidas. Amén. Tú no dejas que nadie se meta con ella, que nadie te la dañe. Esto es mi herencia. Y como es mi herencia, yo voy a guardar por ella. Y como es mi herencia, yo la voy a proteger. Y como es mi herencia, para mí son herencia, para mí. ¿Entiendes? Yo los voy a empoderar. Y cuando alguien se quiera meter con ellos, se está metiendo conmigo. Qué poderoso, hermano. Qué poderoso, dicen amén. Y el próximo verso dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Párate ahí, esto está. Oigan bien, déjense hablar por Dios. ¿Y cuál la supereminente? Fíjate, Pablo le está orando a Dios y le está diciendo a los efesios: yo oro por ustedes para que ustedes puedan entender la esperanza a la que Dios los ha llamado, para que ustedes puedan entender cuáles son las riquezas de su gloria en su herencia en los santos. Yo estoy orando y yo le estoy pidiendo a Dios para que ustedes entiendan todas estas cosas, porque es importante. Y termina diciendo: ¿cuál también la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Pablo quería que ellos supieran que tan grande el poder de Dios es para con nosotros los que creemos. ¿Cuán grande es el poder de Dios para tu vida? ¿Ah? Nosotros vivimos en una república, vivimos en los Estados Unidos, en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí se elige un presidente, se elige una cámara, se eligen unos representantes. Hay un tribunal superior, ¿entiendes? Y cada uno puede decir: wow, el presidente tiene poder, pero tú sabes qué, el poder del presidente está ligado a la cámara y está ligado a los representantes. Inclusive en las tomas de decisiones para legislar sobre leyes, el Supremo tiene que decidir con respecto al aborto, con respecto a diferentes otras cosas. ¿Usted está entendiendo? Hay una cadena de autoridad.
Y una no puede separarse de la otra. Y si tú no entiendes esto, tú pensarás, pues el presidente puede hacer todo lo que le da la gana. O la Cámara de Representantes puede hacer todo lo que le da la gana. O la Cámara de... ¿Me están entendiendo? ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Hay que ver un conjunto, ¿verdad? Para tomar decisiones en una dirección y que se pueda legislar en esa dirección y que todo de alguna manera. Aquí, aleluya, en el reino de Dios, el único soberano Dios es el que tiene toda la fuerza y todo el poder. Aquí Él no tiene que consultar con nadie, aleluya. Aquí Él no tiene que venir. No, ahí está el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el eterno. Y es eterno cuando dice, yo estoy con Él y nadie se mete con Él. Este es el poder que yo he derramado sobre ellos para que ellos entiendan que todo el poder que está conmigo está con ellos. La plenitud de Dios está en nosotros para que nosotros podamos ejercer el ministerio, las funciones. Hermano, no claudiques, no dudes cuando Dios te llame a decir, háblale a fulano. No dudes, no claudiques en el momento en que Dios te diga, ora por sultano, por merencejo. Ora, tírale una palabra. No te dé miedo en decirle, Dios te ama, Jesús te ama, quiere hacer algo en tu vida. No tengas temor, porque todo lo que Dios tiene, el poder que hay en Dios está para respaldarte y protegerte a ti. Dicen amén. Los cristianos deberían de saber que ellos sirven y aman a un Dios de poder viviente que conoce su fuerza a favor de su pueblo. Muchos cristianos no conocen este poder o solamente lo conocen desde la distancia. Dios quiere que la vida de resurrección sea real en la vida del creyente. Óigame bien, el mismo poder el cual levantó a Cristo está esperando el levantar al borracho de su borrachera. Está esperando levantar al adicto de su adicción. Está esperando libertar, amén, al cautivo de donde se encuentra cautivo. Ustedes están conmigo, hermano. Todo lo que respire, hermano, adore y glorifique a Dios. Esto es una verdad. Y ese poder es el que está en usted. Ese poder es el que radica en usted. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Verso 19 continúa diciendo, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Verso 20, el cual que operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Qué poderoso! Hermano, el poder que obra en nosotros es el poder de su fuerza. Eso es lo que opera en usted. Aquí es donde viene lo que usted tiene que pedirle a Dios. Señor, ayúdame a entender esto. Porque a veces andamos con miedo, con temor. El año 2021 no nos pueden amedrentar. Nadie, ningún hombre nos puede amedrentar. Nosotros tenemos que entender que el poder de Dios está conmigo. Y yo tengo la facultad de parte de Dios de poder hacer milagros, señales, prodigios. Fíjate, la palabra de Dios dice que el poder que Dios que actuó en Jesús lo llevó a estar ¿qué? ¿Sobre qué? Sobre todo ¿qué? Principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra,
No solo en este siglo, sino también en el venidero. Por eso dice la Biblia que Cristo ha puesto al diablo bajo la planta de nuestros pies. El diablo no tiene ni juega no tiene nada, no tiene fuerza. Él solamente trata de intimidarnos, y los que no están convencidos en esto, por eso Pablo le decía a Dios: yo estoy orando a ustedes para que ustedes entiendan esto, porque esto es importante, porque cuando vengan gente a tratar de intimidarlos, ustedes van a decir: mira, ¿qué pasa contigo? Tú no entiendes en quién yo he creído. Tú no entiendes que el Dios que levantó a Cristo de los muertos es el que está conmigo. El que levantó a Jesús, ese es el que vivifica mi vida. Ese es el que me empodera. Ese es el que me da la fuerza para actuar. Y yo voy a hacer la voluntad de Dios, no en mi fuerza, sino en la fuerza que vienen de Dios. Dicen amén. Hermano, si la muerte, oye bien esto, si la muerte de Cristo es la demostración suprema del amor de Dios, si la muerte de Cristo es la demostración suprema del amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La demostración máxima de Dios fue dar a su Hijo en propiciación por usted y por mí. Esa es la demostración, como decimos aquí, la demostración suprema del amor de Dios. Si eso es así, la resurrección, oigan bien, la resurrección de Cristo es la demostración suprema del poder de Dios. Si Cristo resucitó, ya yo tengo la pelea gana. Ya yo soy más que vencedor. Amén. Le damos un aplauso al Señor por eso. Si Él venció, yo soy vencedor. Si Él resucitó, pues mira, yo también. Si el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, dice la palabra que también me va a vivificar a mí, pues entonces, ¿ya? Yo tengo el poder, diga, yo tengo el poder. Yo tengo el poder. ¿Dónde ha colocado este gran poder a Jesús? Pues la Biblia lo dice en el verso próximo. Y terminamos con eso. Póngase de pie. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién se lo dio? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, usted está lleno de la plenitud de Dios. Si en verdad usted está creído en Cristo Jesús, usted está lleno, hermano. Usted tiene el poder.